Hola, buenas noches. Mi nombre es Katy Barrientos. Yo soy la gestora cultural del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. Este día tenemos una charla un poco atípica para nosotros, ya que estamos aquí en vivo en Zoom con público. La razón para esto es que la directora de cine, Kim Torres, nos va a presentar en vivo en este espacio de Zoom su cortometraje. Para las personas que vean esto en diferido, el video después se editará y lo que podrán observar no es el cortometraje entero, sino solamente un enlace con el tráiler del cortometraje. Por supuesto que esto no va a afectar la discusión final, pues, ¿verdad? Se van a ver imágenes y se va a hablar de esto. También cualquier consulta y demás, les recuerdo que por favor mantengan sus cámaras apagadas, micrófonos silenciados y al final vamos a habilitar un espacio. Hoy me acompaña entonces la directora Kim Torres, que ella es directora y guionista costarricense, graduada de la Escuela de Comunicación de la UCR. Sus relatos íntimos e inmersivos exploran con ternura el paso del tiempo. Su cortometraje Luz Nocturna del 2022 fue el primer filme costarricense en ser nominado a la Palma de Oro en Cannes y su obra se ha presentado en el New York Film Festival, Locarno, San Sebastián, MoMA, Lincoln Center y en el iFilm Museum, entre otros. Hoy la acompaña para comentar Nicole Chi. Ella es directora y productora costarricense de ascendencia china, quien ha recibido honores como el premio La Princesa Grace de Mónaco para artistas emergentes en cine y mejor dirección en la categoría latino del Directors Guild of America. Su trabajo ha sido seleccionado en festivales como Telluride y Visions du Reel. Entonces, primero ellas se van a presentar y posteriormente Kim va a habilitar la transmisión de su corto. Adelante, muchachas. Hola. Bueno, muchas gracias, Katia, de nuevo por la invitación y Nicole también por venir acá a moderar esta conversación. La verdad es un lujo. Ahora estábamos comentando con Katia que Nico y yo fuimos compañeras en la universidad, en la UCR, en comunicación. Y bueno, desde el primer día de clases, literal, nos hicimos amigas y nos hemos acompañado en el cine, en este camino. Y específicamente en este corto también Nico fue una gran guía para mí en el proceso y creo que hoy va a ser un espacio muy lindo poder conversar con ella. Tal vez, sí, tal vez que Ujú. mientras damos como un poquito de tiempo, tal vez nos puedes contar cómo salió primero para empezar el apoyo con la CCTV, que me imagino que eso es algo, ¿verdad? Que también tiene el corto, ¿o me equivoco? En realidad el corto fue a partir de CGTN, o sea, como el apoyo que tuvo Perdón. fue por Ujú, ajá, ujú. CGTN, que CGTN en español específicamente. Bueno, eso fue algo como muy específico porque yo ya tenía como la idea de hacer este corto desde antes y por medio de otro corto que habíamos realizado antes en Manzanillo también, que se llama Solo la Luna Comprenderá, que se había proyectado en un festival de cine en las islas de Hainan. eh, Ahí ellos conocieron como mi trabajo y después de eso me contactaron para como pitcharles una idea de un corto, a ver si formaba parte de un programa de cineastas de Latinoamérica que estuvieran como contando alguna historia que tuviera alguna relación con China. Ujú. 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 Y eso también, bueno, es parte de lo que nosotros siempre promovemos acá, ¿verdad? El factor chino, que en este caso es el corto, y por eso es que la acompaña Nicole, que es la parte comentarista china. Entonces, tal vez si nos pueden contar un poquito también, para dar unos 5 minutitos más, mientras la gente se va incorporando, lo que nos decían antes fuera de cámaras, cómo fue el proceso de colaboración entre vos y Nicole digamos, lograr lo que vamos a ver en unos momentos. Bueno, curiosamente, o sea, dio como las circunstancias que en ese momento en que yo estaba preparando este corto, al mismo tiempo Nicole estaba editando el largometraje, mi primer largo de ficción que se llama Si no ardemos, cómo iluminar la noche. Estábamos como en una encerrona de edición. Y en ese tiempo ya yo había empezado a preparar el corto y tenía como muchas dudas y como realmente Nico fue una guía en este proceso. em, que, que justo me conectó con algunas personas, como que me dio un poco de luz de cómo abordar algunos temas como de traducciones, etcétera. Em, y pues como amiga, más que nada, digamos, ha sido para mí como alguien que ha sido parte del proceso con consejos de edición, ¿verdad? Consejos de todo tipo. Ujú. Em,
Sí, yo creo que mi involucramiento en el proceso de Kim en este corto fue más como de diálogo, como de poder conversar un poco sobre el proceso que ella estaba llevando. Ella ya tiene mucho tiempo trabajando con la comunidad de Manzanillo, entonces sí conocía muy bien a esta pareja que es parte del corto. Entonces realmente fue un proceso como reflexivo, un poco de hablar, de trabajar con comunidades, que es algo como que ambas hemos hecho en nuestro trabajo. Como tener esas consideraciones, ¿verdad? También específicas de la cultura china, como creo que es como tener una conversación responsable sobre lo que significa, ¿verdad?, aproximarnos a una comunidad, pero siempre es como para mí muy, muy bello y muy inspirador hablar con Kim porque logramos, ¿verdad?, como hablar con ternura y con mucho corazón y con mucha sinceridad sobre el proceso, sobre las dudas que tenemos cuando estamos haciendo una película. Entonces, para mí siempre es un lujo realmente como poder tener esas conversaciones con Kim, realmente. Nico, que ahí también hay algo interesante que creo que como que Nico y yo nos encontramos en un punto en donde, digamos, yo no soy parte de la comunidad china y sin embargo tengo una relación muy estrecha con Dai Jun por como muchas cosas que les contaremos más adelante en este conversatorio. Pero al mismo tiempo Nico también tenía una experiencia similar en Estados Unidos trabajando con trabajadoras domésticas que pues muchas eran centroamericanas, o sea, habían puntos de encuentro con la experiencia de Nico, pero pues Nico no era una trabajadora doméstica, ¿verdad? Entonces es como cómo, de qué manera, cómo podemos aproximarnos a una comunidad de una forma pues responsable, amorosa, ¿verdad? Con todo lo que eso implica que va como mucho más allá del cortometraje en sí o de hacer una película, sino como de todo un vínculo que se crea como con muchas capas. Pero Ujú, creo que eso fue lindo también de los consejos y las conversaciones que tuvimos. ujú. Básicamente el gran dilema, ¿verdad?, que sucede mucho en el documental, cómo abordar el objeto filmado cuando ese objeto es una persona. Que ese es el Ujú, gran, ¿verdad?, ujú. el dilema ético de cómo aproximarse a eso. Claro, yo creo que hay bueno, creo que Kim y yo como que vemos mucho el documental como o una manera de aproximarse, pero no sentimos que las personas con las que trabajamos son objetos. Es más como, hay como una paridad en la manera en que uno se Ujú, aproxima, realmente aceptamos que sí, hay una dinámica de poder porque uno es director, ¿verdad? ujú. Em, Estás y, detrás de y la uno, cámara. uno está atrás de la cámara y uno escoge como uno tiene una posición, ¿verdad?, sobre lo que está Ujú, contando, uno pone una parte de uno mismo, ¿verdad?, en la ujú, película. Pero yo creo que el proceso horizontal viene de la afectividad, de la ujú, manera en que uno tiene una conexión con las personas. Y yo creo que cuando vean este corto de Kim van a entender así de una de qué estamos hablando, porque creo que uno puede sentirlo mucho de dónde está el corazón y la honestidad del director o la directora en su trabajo. Entonces, sí, creo que es un poco. Ya tenemos 10 minutos, entonces, Kim, cuando quieras darle play, adelante. Sí. Ok, buenísimo. Voy a compartir entonces. Sí, y Voy a perdón por mutear. hacer otra vez la aclaración, mientras Kim está habilitando de compartir pantalla. Para las personas que ven este video en diferido, a partir de aquí van a ver un corte porque ya no se va a proyectar el cortometraje. Entonces lo que van a ver automáticamente va a ser el conversatorio y en el enlace del video de YouTube va a estar, perdón, en la descripción del video de YouTube va a estar un enlace con el trailer del cortometraje de Kim. Felicidades, Kim, por ese trabajo tan lindo, tan lindo y tan sentido. Siempre que lo veo me da como mucha emoción, la Ah, verdad. gracias, Eh, Nico. ah, bueno, yo creo que habíamos hablado antes de empezar esto sobre cómo empezó el corto, digamos, la manera práctica y cómo llega el funding, ¿verdad? El dinero para hacerlo, que siempre es a veces es un poco un milagro. Entonces quería más bien si puedes contarnos un poco sobre el primer corto que hiciste en Manzanillo y cómo un poco ese proceso te lleva
a esta relación con Dai y con Jun y por qué enfocarte en ellos en este segundo corto. Bueno, pues ha sido un proceso como este acercamiento a la comunidad de Manzanillo. em, Empezó a través de mi lazo familiar, digamos, de que mi papá vivió allá por más de 10 años. Entonces, pues muy poco a poco se fue como haciendo parte de la comunidad, especialmente a través de la pesca. Él era pescador y Manzanillo es un pueblo donde hay muchas personas pescadoras, y sí, como que se hizo una comunidad muy, muy vacilona, que algún día de hecho quisiera hacer como algo sobre los pescadores de Manzanillo, que son como niños porque llegan así, pescan un pez grande y llegan en la moto así, tocan la puerta, es como, vea lo que pesqué, jajaja, más grande, es más grande, no sé qué, así como que andan como pesándolos y hacen competencias y un montón de cosas, pero bueno, eso es tema aparte. Mi papá como que se fue uniendo a través de la pesca porque a él también no le gustaba y no le gustaba comer pescado, nada más le gustaba pescar. Entonces siempre como que distribuía los pescados digamos que a cambio la gente le traía cosas, ¿verdad? Así, a veces langosta, a veces unos plátanos, etcétera. Em, pues yo empecé a visitar muchísimo Manzanillo, a conocer la gente poco a poco, y con el corto de Solo la Luna comprenderá, que es el que hicimos anteriormente. Principalmente como que yo estaba muy fascinada con la vida de las infancias de Manzanillo porque vivían como en un momento medio capturado en el tiempo que me recordaba a mi propia infancia de poder nada más como salir a caminar a la calle, jugar escondido en todo el pueblo, digamos, cosas que creo que han ido cambiando con los años, ¿verdad? Especialmente en la vida de ciudad. Em, y había algo como de esa magia de la infancia que me dan muchas ganas de hacer algo ahí algún día, pero igual esa idea empezó y pasaron como 3 años hasta que ya pudimos como realmente filmar y todo. Em, y ese proceso de hacer el corto de Solo la Luna, como que siento que terminó un poco de como de profundizar mi vínculo con la comunidad, porque para poder trabajar con las niñas, o sea, yo tuve que ir literal como a todas las casas de Manzanillo, como tocando puertas y hablando con los papás, y así conocí absolutamente todo el mundo. Y era vacilón porque yo andaba con la bici de mi papá y a través de esa bici como que la gente era como que de una vez me reconocía, es como, ah, usted es la hija del cubano, entonces pase, pase, venga, ¿qué quiere comer? Tun, 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 ¿verdad? Como que ya era una cosa de que una vez que ya hay una cercanía con la comunidad, es una cosa como muy familiar, ¿verdad? Y ahí fue ese primer acercamiento, bueno, y toda la experiencia de hacer el corto fue muy especial con todos los chiquillos. Pero creo que algo que fue todavía como bueno, es que todo es como un proceso constante que seguirá evolucionando, pero otro evento importante, digamos, dentro de esta línea de tiempo fue cuando presentamos el corto de Solo la Luna comprenderá en Manzanillo, porque organizamos una proyección comunitaria, ¿verdad? De hecho, por aquí anda Raúl García, que es productor del corto y que también fue parte de esta aventura de de la proyección, porque andábamos como pegando rótulos en todos los postes en Puerto Viejo, o sea, en todos los pueblos, en los tuk-tuks, o sea, haciendo videos, que sí, hay un video que se hizo medio viral ahí en Facebook, de la misma gente de la comunidad como invitando a la proyección y terminó llegando demasiada gente, o sea, era como, la verdad es que no sé cuántas eran, pero eran cientos de personas, es como sentados en las ventanas, en la calle, o sea, ya no cabían, entonces había gente en la calle. Y se hizo como un encuentro súper bonito en un espacio que todavía estaba bajo construcción, que era la casa comunal, que ya ahorita ya está más avanzado todo ese proceso de la casa, pero en ese momento no había piso, o sea, la conexión eléctrica era un poco ahí dudosa todavía. em, de hecho, nunca pudimos apagar un bombillo. O sea, había un bombillo que nada más no se podía apagar, entonces le pusimos un trapo encima que era amarillo. Entonces, toda la sala, digamos, el espacio se veía amarillo. O sea, pero eso era todo lo de menos porque al final todo el mundo trajo comida para compartir. O sea, nosotros habíamos planificado hasta cierto punto como fresquitos, palomitas, no sé qué, pero no nos esperamos que todo el mundo trajera demasiada comida para compartir, que se llenara tanto. Y creo que para los niños verse en pantalla
fue como muy, eh, pues no sé, yo no sabía muy bien qué iba a pasar, pero creo que fue como lo más lindo de ese corto fue verlos a ellos viéndose, digamos, como de todo el proceso. Habían demasiadas risas y gritos y reacciones a todo, porque ahí como que uno entiende realmente la importancia de como del efecto que tiene para una comunidad como verse reflejada en una pantalla, ¿verdad? Que no, o sea, realmente es algo muy atípico. Nos pasa como costarricenses que casi no nos vemos reflejados en pantalla y aún más específico como Manzanillo, ¿verdad? Que es todo un mundo ahí adentro. Em, Creo que algo así como súper puntual de ese verse reflejado es como lo que significan los espacios, ¿verdad? Para las personas y lo que significan los objetos, porque incluso en el corto hay una escena en donde sale como una silla de plástico vacía que se veía muy bella, estaba ahí en la calle y salió en el corto, nosotros no sabemos de quién era esa silla de plástico, pero cuando salen en la proyección comunitaria, todo el mundo reacciona y hacen como un, "Ah", ¿verdad? Y yo así de, ay, ¿qué pasó? ¿Verdad? Después pregunté y era que la persona que estaba sentada en esa silla siempre ya había fallecido, ¿verdad? Entonces, como, ¿qué significa una silla vacía para alguien que habita ese espacio? Y que además después de la proyección se armó como un espacio de preguntas y respuestas en donde los adultos de la comunidad les hacían preguntas a los niños como, ¿ustedes qué quieren que cambie de Manzanillo? Porque en el corto como que expresan un poco cierta inconformidad de la vida en Manzanillo y entonces les dicen, bueno, si ustedes pudieran, ¿qué cambiarían, verdad? Entonces, bueno, me extendí demasiado, pero ese fue como esa primera como colaboración creativa con la comunidad y después de eso lo que pasó fue que ya todo, o sea, toda la gente que digamos que para el corto tal vez dijeron como, ay no, yo la verdad es que no me apunto, o hasta los chiquillos que fueron como, no, yo no quiero, ¿verdad? Después de eso todos eran como, ¿cuándo vamos a hacer la siguiente película? Yo quiero, o sea, todos los adultos, los jóvenes, las señoras, pescadores, todo el mundo, o sea, entonces creo que ahí como que un poco se selló esa colaboración creativa en donde la gente ya confía y puede ver, como, entender más tangiblemente como qué significa hacer un corto juntos o una peli. Eh, entonces el proceso de llegar a hacer este otro corto como que fue muy fluido en ese sentido. Igual a Dai y a Jun, ya yo los conocía también desde hace muchos años. De hecho, ellos llegaron a Manzanillo quizás como hace 2014, no, hace, no sé, como la mitad del tiempo de lo que llevaba mi papá ahí. Entonces yo conocía a las tías, digamos, a la tía de Jung y después ya llegó Jung y llegó Dai. eh, y siempre había querido hacer como algo también creativo. De hecho, había como unos personajes en el Solo la Luna comprenderá que estaban como pensados para Dai específicamente, pero en ese momento no nos conocíamos tanto y como que no, prefirió como no participar, digamos, que es muy reservada en realidad. Y todo el tiempo que estábamos haciendo este corto, como que yo de verdad estaba consciente de que se habían apuntado a hacerlo porque ya hay un cariño ahí, porque si no, de verdad como que no se hubieran apuntado. O sea, no, no es necesariamente como su búsqueda principal en la vida hacer un corto. Claro. Y cuáles son como consideraciones que vos tuviste cuando te aproximaste a ella, ya sabiendo que tanto Dai como Jun son personas más reservadas, pues están trabajando todo el día en la pulpa, entonces como es tu aproximación a decirles, bueno, hagamos este otro corto que estoy pensando. Bueno, fue todo un proceso porque mi madrastra trabajaba en la pulpe, entonces yo cuando iba a visitar, em, a veces me sentaba ahí con ellos y pasaba toda una tarde, toda la noche, o sea, y era súper divertido porque muchas cosas pasan en la pulpe, o sea, es demasiado entretenido como todo lo que puede pasar en un día ahí. Y en esos ratos de estar ahí, como que en realidad yo les vengo hablando como de hacer algo por años y siempre era como, ay, sí, sí, algún día, sí, 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 ¿verdad? Es como, bueno, sí, algún día. Como que ya se iban acostumbrando a la idea, pero no era nada como concreto. Pero cuando viene como esta oportunidad de tener financiamiento para hacer el corto, de repente es como, bueno, está esta oportunidad, hay como fechas a las que hay que llegar, ¿verdad? Hay entregas, hay cosas como ahora sí necesito
saber si se apuntan, si no, ¿verdad? Em, y creo que parte del proceso también fue como encontrar una manera de poder hacer esto juntos sin que les afectara su cotidiano, ¿verdad? Sin interrumpir como sus horas de trabajo, em, como, sí, como no ser demasiado invasivo, ¿verdad? Éramos un equipo de personas muy chiquito, em, que sí, Que me gustaría mucho que nos contaras un poco del modelo de producción, porque realmente el corto se siente muy íntimo, se siente muy honesto y todo tu trabajo se siente de esa manera, pero en este particularmente tiene como una sensibilidad especial que creo que viene mucho también de cómo, de las personas que estaban detrás apoyando este proceso creativo, digamos. Entonces, si puedes contarnos un poco de eso también. bueno, fue muy vacilón porque fue mi primera experiencia haciendo un corto de esta forma. Tiene sus pros y sus contras, pero básicamente yo hice foto y dirigí. Mi hermano hizo sonido, que él tiene experiencia haciendo documentales, entonces no es como especialista en sonido, pero como que se la juega. Y mi hermanita de 15 años era como dirección de arte, asistencia de dirección, y mi mamá y mi papá fueron producción. Entonces, como que realmente fue un rodaje familiar, ¿verdad? Y fue algo que también decidí porque yo sabía que todo ese trabajo previo que yo había como tenido con Dai y Jun, como este vínculo íntimo, yo sé que es algo que, o sea, ya conociéndolos mejor, como que es algo que tengo que cuidar mucho, ¿verdad? Como que no puedo simplemente decirle a gente desconocida como, hey, vengan y grabemos un corto, conózcanlos un día antes y ya, o sea, tendría que ser todo un proceso. Y a mi familia, pues ya a mi hermano específicamente y a mi papá, ya los conocían muy bien, entonces era como un poco mantenerlo en familia, literal, ¿verdad? Como que se sienta que sí estamos haciendo un corto, pero también estamos como nada más aquí como con una camarita chiquitita, siendo muy poco invasivos y creo que eso hizo que también se pudieran salir un poco de su zona de confort, ¿verdad? Porque, bueno, Dai es como una profesional, la verdad, porque ella ya tiene experiencia frente a cámara. Y realmente para ella era como, no, o sea, no le afectaba nada tener una cámara siguiéndola por todas partes. Pero para Jung era como, él estaba demasiado contento de que estuviéramos ahí, siempre quería que estuviéramos ahí, pero comer, conversar y todo, pero cuando salía la cámara ya como que era como, ay, no, mejor vayan a grabar a Dai, ¿verdad? Em, y de hecho esa escena, digamos, de la moto, muchas, o sea, todo lo que ven básicamente siempre era como una toma lo que hay, ¿verdad? O sea, no hubo como mucha como, ay, ahora repitamos esto, ¿verdad? Incluso como las cosas más como compuesta en escena, como lo de la moto, eso fue toma única, porque la idea era hacerla muy temprano, cuando no hubiera nadie despierto, o sea, que fuera como al amanecer, que no hubiera nadie. Pero entre una cosa y otra, o sea, igual lo hicimos súper temprano, como a las 7 de la mañana, pero entre una cosa y otra, y nos fuimos atrasando un poquito, un poquito, un poquito, y cuando ya estábamos grabando la toma, de repente había un montón de gente en la calle y les pitaban y era así, "Woo", así celebrando el matrimonio y todo. Y entonces John está así como de, ay, no, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Que se nota, ¿verdad? Que él está así como de, ¿qué está pasando? Y por eso fue como toma única, ya quedó, porque no sabíamos que iba a pasar eso. Y creo que en general, o sea, que a mí me encanta, digamos, esas reacciones de la gente. Mientras estábamos grabando era como, wow, ¿qué está pasando, verdad? Que creo que esa es la magia del docu. Y creo que es parte como de este ejercicio como colaborativo y de dejar que la vida entre. O sea, creo que otro ejemplo de eso es como en la escena en donde Jung va a cerrar la pulpe. O sea, yo ni siquiera estaba, o sea, yo hubiera puesto, digamos, un trípode, me hubiera acomodado bien si hubiera sabido que hacer una escena tan larga. Digamos, yo estaba así como, rec, démosle. Nada más le pedí como que cerrara la puerta, porque yo quería como en edición, como tener como una especie de cierre, ¿verdad? Como hacer como un corte ahí con la puerta que se cerraba y se acabó el día y ya. Pero en donde Jun se acerca a cerrar la puerta, se escuchan gritos, no, espere, no sé qué, llegan los niños, llega gente a hacer compras.
porque digamos que estaba cerrando como un poquito antes de la hora en que cierran de verdad. Entonces se generó toda una situación, ¿verdad? Que yo no hubiera podido escribir o pensar o coordinar, que fue algo que nada más como que pasó dentro de la realidad del lugar. Claro. Entrando un poco en este tema como de la imaginación y la fabulación, tal vez puedes contarnos un poco de cuál es la importancia de ese proceso, ¿verdad? Em, de usar la imaginación para crear y como ahondar en la identidad de estas personas con las que estás trabajando. Em, Bueno, eso también fue un proceso que siento que es algo que se ha hecho mucho en el cine, digamos, como que es como una práctica, ¿verdad? Como poder ficcionar un poco dentro de del documental o crear como estos espacios más híbridos. Pero como que para mí ha sido algo nuevo, o sea, para mi experiencia como justo en Solo la Luna, hay un poco de eso, pero también en este corto, porque algo que para mí es interesante es que como que dentro de la fabulación en un documental, por ejemplo, no hay que convencer a nadie como de esta es la realidad, ¿verdad? De verdad se casaron, de verdad fue de esta forma, ¿verdad? Sino que estamos como en el acuerdo en común con el público de que estamos como jugando, ¿verdad? Que estamos como jugando a o como si fuera tal cosa, ¿verdad? Y creo que ese espacio como que nos pone a todos como en una sintonía como muy de juego, o sea, como que se vuelve una cosa mucho más lúdica y como de, que es algo que me ha hecho reflexionar también sobre esto, que, por ejemplo, en cuestiones como de migración y la historia de la migración china en Costa Rica, siempre está como estas historias que nos han contado, ¿verdad? O que les han contado, digamos, vos sabes perfectamente, digamos, con toda tu experiencia familiar, pero siempre es como hay que imaginar demasiadas cosas, ¿verdad? Hay que imaginar de qué pueblo venía la abuela, cómo era ese pueblo, cómo fue cuando llegó a Costa Rica, cómo fue esa Costa Rica de esa época, ¿verdad? Y siempre todo es como una historia, es que de alguna forma existe como una especie de ficción en nuestras mentes, ¿verdad? Y creo que es un ejercicio como interesante, como tener la oportunidad de alguna forma, como recrear nuestra propia historia, digamos, como no necesariamente la de nuestros ancestros, sino como la propia, y reimaginarla y de esa forma como compartirla y generar como una experiencia compartida con la comunidad, porque, por ejemplo, la escena de la moto, que es como el casamiento, digamos, em, ahora hay una memoria colectiva de ese momento del día de la boda de Daijun, a pesar de que fuera como una invención o un juego, pero pues se creó ese espacio, esa burbuja en donde se juntó la comunidad para celebrarlos, ¿verdad? Y que también de alguna forma abre un diálogo que tal vez nunca se había hablado entre ellos, como el ejemplo de Marino y Dai cuando están viendo las fotos en el celular, que a pesar de conocerse por muchos años y trabajar juntos, tal vez nunca se había dado como ese espacio para conocer un poco más de su pasado, ¿verdad? Claro, porque habíamos hablado un poco de previo sobre el poder que tiene el cine y el privilegio que uno tiene de poder crear ese espacio, ¿no? Que es un poco un espacio mágico en donde uno se permite darse el tiempo de conversar y de conocerse de otra manera. Entonces creo que justo esa escena es como muy bella en ver esa interacción, ¿verdad? Entre Dai y Marino. No sé, bueno, puedo quizás hacer una pregunta más y después pasamos a ver si algunas personas tienen preguntas. Em, Quizás podrías hablar un poco más sobre la comunidad de Manzanillo en el sentido de que los vemos en la pulpe, vemos la escena de la boda, la fiesta, están con el karaoke y vemos una comunidad súper diversa. O sea, creo que este corto sí se enfoca, claro, en Dai y Jun, que son de la comunidad china, pero hay todo un universo ahí muy interesante
que complementa la película también de alguna manera. Entonces, quizás conversar un poco de esa diversidad de esa comunidad. Bueno, eso es algo que a mí me parece como muy fascinante de Manzanillo, que también al estar muy cerca de la frontera con Panamá, mucha gente va a Panamá constantemente, mucha gente tiene familia panameña, ¿verdad? Como en Navidad siempre está como la prima panameña y así, o hay gente de Panamá trabajando ahí en la Pulpe. Hay un chico de Panamá, hay un chico de Nicaragua que es marino. Bueno, además de más personas de Nicaragua, también a la par está la soda Guachos, que hay una de ellas que sale mucho en el corto, que es una de pelo rubio, Karen. Em, Está pues toda la cultura afrocaribeña de Manzanillo, la cultura china, está la cultura bribri, ¿verdad? O sea, es como un pequeño, como olla de culturas mezcladas, em, que realmente uno escucha diferentes idiomas adentro de esa pulpe, o sea, como que uno escucha patuá, uno escucha chino, de dialecto de Emping, Mm. em, pero también llega gente que habla mandarín y hablan en mandarín con Dai, porque Dai habla mandarín también. Y así, es un lugar como muy diverso en ese sentido. Y creo que es curioso que la Pulpe es un poco el centro. O sea, yo lo Ujú. veo como si fuera como literal, como la plaza central en donde se reúne toda la comunidad. O sea, si uno quiere como hablar con alguien, como que uno podría sentarse en la pulpe a esperar a que llegue, porque en algún momento del día va a llegar. O sea, todo el mundo va a la pulpe, aunque sea una vez al día, si no es que más, ¿verdad? eh, por diversas razones. A veces nada más hasta va la gente como a conversar, ¿verdad? Em, y creo que eso ha hecho que Dai y Jun como que sean una parte demasiado importante de esa comunidad, porque están todo el día como socializando, ¿verdad? Con toda esta diversidad de personas. Y creo que ese valor que tiene ese lugar, su negocio, a mí, no sé, como que me conmueve mucho y me, me siento muy bien cuando estoy ahí como con ellos, porque creo que es como un espacio en donde se siente como mucha esa humanidad de la comunidad y quizás ellos no se ven a sí mismos de esa forma, ¿verdad? Creo que aquí siempre pasa esa cosa también como de la persona que es de afuera, cómo uno percibe los espacios, ¿verdad? Cómo uno sí lee la vida de un lugar sin necesariamente ser parte de ese lugar y sin querer como imponer esa visión, pero basta con estar parada en la pulpe con una cámara y nada más empiezan a pasar cosas y se empieza a sentir como esto que les cuento un poco. Súper. Pues no sé si podemos abrir para que las personas que nos acompañan hoy, si tienen alguna pregunta eh, para, para Kim sobre su trabajo en este corto, alguna persona. Sí, cualquier Em, persona que desee ya puede encender su cámara y hacerle alguna pregunta también a Kim o a Nicole, si tienen alguna pregunta para ella, ¿no? Hola, uy, yo no sé cómo voy a salir. Hola. Hola, Em, yo tengo muchas preguntas, pero puedo empezar con una un poco más puntual. Em, Me parece un corto muy lindo, muy, como una manera muy como simplificada y poética de poder contar algo muy grandioso, que creo que es muy difícil de realizar, por lo menos para mí, cuando hay como tanto sucediendo a la hora de tratar de como canalizar una idea. Una de las preguntas iniciales que tengo es en esta escena de este señor que dicen que trabaja con ellos hace mucho tiempo, que está hablando con ella y él le está contando un poquito de que era modelo en China. En ese momento yo me pregunté cómo lograste
formar este momento entre ellos sin forzarlo o sin que se sientan incomodados por la cámara o por la presencia de otras personas. Ok, bueno, ese momento de hecho es como de los pocos momentos como más de puesta en escena, por decirlo así, eh, porque sí fue como, bueno, necesitamos esta información narrativamente como para que nos lleve al siguiente punto, digamos, de la historia. Em, y realmente, o sea, yo ya sabía como lo de esta parte de modelo de DAI, que de hecho lo sabía desde hace muchos años y siempre me parecía como un contraste muy grande como con su vida actual, como ese pasado medio glamuroso, o sea, como que son estas fotos así súper como producidas, em, pero ella no anda compartiendo eso con todo el mundo, digamos, es como muy reservada sobre su vida, entonces es como, sí, yo sabía que Marino no sabía, entonces yo como que le di ciertas instrucciones a los dos, digamos, como de, bueno, ella te va a enseñar fotos de China, de otra época, de las cosas que hacía, y de ahí sabía cuáles fotos le tenía que enseñar y así. Entonces, esas reacciones de Marino son reales, como de, para él ver esas fotos sí fue como de, ay, o sea, yo no sabía que usted nunca había visto eso, ¿verdad? Y digamos que ya como a un nivel más técnico, o sea, eso, no sé, lo grabé como en un two-shot de ellos dos. Y fue loco porque después como que me fui moviendo y como encuadrando diferente y a la hora de editar como que pude agarrar como algunos momentos en donde no estaban hablando como para poder cortar de un plano a otro. Pero sí fue, o sea, no fue como que no lo pude filmar como de forma tan ficcionada como decir, ok, vamos a hacer este plano primero y luego hago el plano de Marino y luego el de Dai, sino que dentro del mismo plano como que me fui moviendo. En algún punto le estaba enseñando ya otras fotos que no eran las de los vestidos. Entonces ahí me aprovechaba yo para hacer otros encuadres y otras cosas. Em, pero sí, esas eran como, digamos, yo tenía como una lista de escenas que sí teníamos que hacer como un poco como guía y muchas iban pasando también, pero esa era una como de las que estaban como más planeadas, por decirlo así. Igual, Ok. la verdad, tengo que admitir que como tenía demasiado tiempo de no hacer fotos yo, era una cámara que, o sea, nada más la alquilé y de una vez me fui para el Caribe y pasaron muchas cosas en esos días como súper, como estresantes así de la vida. Em, entonces no tuve como mucho chance no sé, como jugar más con la cámara y todo. Entonces yo andaba un poquito como con un estrés físico ay, yo soy cámara, ok, el foco, sí, la luz, todo. O sea, como que hasta eso tal vez me hubiera gustado como planificar un poco mejor como ciertos encuadres o cosas, pero fue muy como démosle, vámonos, ok, grabando, o sea, ya, como muy documental, medio guerrilla en ese sentido. Aunque ya yo tenía como claro de, ok, la escena que necesitamos es esta, pero como que no planifiqué tanto la puesta en escena tal cual. En algunas sí, como por ejemplo el de la moto era como, bueno, un plano, lo vamos a hacer en movimiento con un carro tal, em, pero sí, no sé. El de la moto está increíble y que le hayan gritado cosas, creo que, o sea, está excelente. Muchas gracias. Ahí sí se me ocurre otra cosa. Por ahora le Súper. paso la palabra a Daniel. Ujú. Daniel, tu pregunta. Hola Daniel. Hola, hola, estoy prendiendo mi micrófono. Ah, ¿qué tal? ¿Sí se escuchó, eh? Sí. Hola, hola Kim. Oiga, yo a mí me hizo preguntar, igual estoy de acuerdo, el plano de la moto es mi favorito con los perritos, pero me hizo preguntarme también estas cosas que ella cuenta, de que le contó su mamá sobre justo el sueño y como del pasado y estas figuras que se acercan como a la orilla del mar. Sí, eso fue como ¿fue una entrevista igual? ¿Era algo que tú ya sabías de estas historias o fue una entrevista aparte o se lo encontraron o cómo salieron cómo les contó ella esto? Y porque se me hace muy bonito y justo como siento que de ahí viene el título, entonces también como que quisiera saber cuál es la historia detrás de eso.
Una buena pregunta, Daniel, porque en este corto, al igual que en Solo la Luna, las voces en off como que las grabé después de haber filmado. De hecho, en este caso, filmamos en enero, en mediados de enero, y volví como a inicios de febrero a grabar solamente audio. Y es interesante porque yo había escrito un guión en ambos casos, en Solo la Luna y en este, que siempre nada más sirve como para mí en este tipo de cortos, como para tener claridad de hacia dónde vamos, pero cómo vamos a llegar ahí siempre es un misterio y como que termina siendo mi parte favorita un poco. Y esas voces específicamente fue como una mezcla porque em, no estaba como diseñado tan claramente como la estructura de esas voces ni qué iba a decir exactamente. Em, sí, yo sí sabía que lo que iba a decir de inicio íbamos a como imaginar que era un sueño. Em, lo que pasó fue que, digamos, yo le preguntaba a Dai como, ¿qué es lo que más le gusta a ustedes de vivir acá? Entonces, de ella venía la propuesta como, bueno, creo que lo que más me gusta es como que todos los días abro la puerta y que me llega como el olor del agua del mar. Y yo decía como, ay, qué hermoso eso, ¿verdad? Como que es una imagen preciosa y que creo que de alguna forma condensa un montón de ideas muy bellas. Entonces como, ok, entonces mi mente ya como más de guionista es como, bueno, ¿cómo podemos partir de esta idea para darle como cierta estructura a esta voz en off? Entonces, bueno, quizás en su sueño puede mencionar lo del agua de mar y entonces eso nos va a dar como este cierre después con su voz y su relato. em. Entonces, creo que es esa como colaboración de guión, em, que siempre me pasa lo mismo también, porque yo puedo decirle a alguien como me pasó con Don Joel en Sobre la Luna comprenderá que él me contó muchas cosas de su vida, pero yo siempre le doy como algunos elementos que es como, bueno, pero para el corto necesito que me cuente como de esto que no pasó en realidad, como una luna roja en Manzanillo que no había pasado y que era algo ficcionado, pero necesito que usted me cuente como cómo era esa luna cuando usted la vio y qué pasó cuando la vio. O sea, yo no le doy como un guión tan claro, sino que él empieza como a imaginarse cómo sería esa luna y la decisión de palabras que tiene, la manera en que describe las cosas y sí, como lo que surge a través de eso es como esa parte como de co-guionista, digamos, que entre las dos como que yo me encargo más como de una cosa de estructura y ella más como de elegir las palabras, ¿verdad? Em, sí, un poco eso, que creo que honestamente me encanta como trabajar así, porque hay un elemento como de lo desconocido que uno no sabe 100% qué cosas pueden pasar en esa construcción, pero siempre me pasa que lo que descubro, lo que me comparten las personas, siempre es mucho más interesante que lo que a mí se me podría ocurrir. Y ahí es donde entra como esa parte colaborativa del documental que honestamente es como lo que más me está llamando en este momento de mi vida en el cine. Buenísimo. No, sí está mágico. Sí, me gusta mucho. Gracias, Ahora, Dani. Sergio, si quieres. Hola, mucho gusto. No sé si se me escucha bien. Sí. Eh, bueno, primero que nada, muchas felicidades por este corto, Kim. Siempre es un placer ver tu trabajo, especialmente desde la parte caribeña de Panamá. Eh, al ser tu segundo corto representando estas vivencias dentro de Manzanillo, ¿qué tan importante es para ti utilizar tu voz como cineasta para seguir buscando este tipo de historias que usualmente no se le pone una mirada, especialmente dentro del cine centroamericano? Eh, bueno, yo creo que, no sé, es como demasiado me siento como muy afortunada y, digamos, privilegiada de poder hacer cine, ¿verdad? Como de que hasta el momento he podido como seguir haciendo
pelis cortas, largas. Y siento que es algo como que de alguna manera quisiera pensarlo como más allá de las pelis en sí, ¿verdad? O sea, como que no se trata solamente de una peli que se presenta en un cine, que se queda como en un circuito muy aislado, sino como encontrar una forma más comunitaria de hacer esas pelis. Creo que en Manzanillo específicamente, como que a mí este vínculo con la comunidad me ha llevado a imaginar posibilidades más allá de hacer pelis juntos, sino como, bueno, ¿qué pasaría si hacemos un taller de cine para niñas, ¿verdad? Y que puedan como hacer sus propios cortos, ¿verdad? Como empezar como a imaginar cómo esa colaboración puede evolucionar con el tiempo. Em, pero creo que hay algo como muy mágico justo de tratar como de darle una forma a la realidad, ¿verdad? Aunque esa forma sea un poco amorfa, como para poder como repensar y entendernos de otras formas, ¿verdad? Creo que Manzanillo a mí me pasa que yo le tengo demasiado amor a ese lugar, o sea, por muchas razones de vivencias y de lo que significa mi vida ahora, con todo mi vínculo afectivo ahí, pero a veces pasa que pues es un lugar que ha sido como muy olvidado por el gobierno. Es un lugar que la vida es dura, no hay trabajo, la escuela no está en buenas condiciones, hay una sensación de como de no futuro, que está como muy adentro de los jóvenes. Y creo que no, o sea, yo no quisiera eh, como negar eso para nada, pero creo que los lugares siempre son como muy complejos, ¿verdad? Y creo que Manzanillo es un lugar especialmente bello y complejo y diverso y con una historia como muy cargada por la migración justamente, ¿verdad? Em, y creo que es como una forma como de resignificar ese espacio y como de redignificar también como las historias de ese lugar, de la gente de ahí. Y si hacer pelis puede ayudar a hacer eso, como que creo que sería una cosa hermosa, ¿verdad? Y creo que justo como un poco tal vez el siguiente paso que a mí me gustaría algún día es hacer un largometraje que incluya aún más como, porque cada vez como que se quiere sumar más gente al proceso y es como, bueno, entender de qué manera se puede hacer una peli larga en donde puedan participar más gente de la comunidad de una forma como creativa, em, y que de alguna forma como que se vuelvan como dueños de sus propias historias, o sea, como poder jugar a contar sus propias historias, em, me parece que puede ser algo como muy bello. Eh, Siento que esto es como solo el inicio, ¿eh? Así ya, 10 películas de todos los niños en Manzanillo, pero sí, no sé, yo creo que muchas cosas como que también uno las hace como porque se sienten en el corazón, ¿verdad? Como que tal vez yo no es que llego y digo, no, voy a hacer todo esto con este objetivo, digamos, sino que es como algo que empieza a pasar naturalmente y que de repente uno empieza como a entender las implicaciones que tiene, como lo ha sido el proceso con Manzanillo, como lo que les contaba de la proyección que tuvimos, como que ahí a mí me cayeron muchos veintes como de por qué hacemos cine, ¿verdad? Como para mí fue muy claro que para mí es por eso, o sea, es por ese encuentro que hay con ese público, con esas personas que se está generando un diálogo, que se están viendo retratadas y no, no sé, por los festivales de cine y otras cosas que podrán ser también importantes como, o sea, desde otro aspecto, pero como que lo que me motiva y mueve, eh, creo que va más por las cosas que mencionabas. Muchas gracias por tu respuesta y de vuelta por visibilizar esta parte del Caribe de Centroamérica. Creo que llegamos al fin. Ah. Tal vez sí,
Y a quién le gustaría contarnos qué sigue entonces para este corto, donde lo repito otra vez para los que están viendo el video en diferido, lo que van a ver es el trailer nada más del corto, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuándo lo van a poder ver otra vez, Tim? Bueno, ahorita, de hecho, mañana va a estrenarse como de manera internacional, ¿verdad? Porque hasta ahora solo ha sido proyectado en Costa Rica, en un festival en el Reino Unido que se llama Leeds, y después se va para Chile, a Viña del Mar y a Bogotá. Y esperamos que, pues ojalá pueda llegar a muchos lugares del mundo. A mí me da como mucha curiosidad porque siento que es un corto muy tico. O sea, cuando lo pasamos en el CRFIC, había muchas reacciones del público porque como que es una experiencia tan tica ir a una pulpería china, ¿verdad? Que hay como todos unos códigos y capas que yo me pregunto cómo lo van a leer en otros países, ¿verdad? Que me da mucha curiosidad. Pero por el momento también lo que sigue es llevarlo a Manzanillo, que posiblemente va a pasar hasta como enero. Pero también es todo como, va a ser como otra planificación parecida a la anterior, como de hacer este espacio en la casa comunal. Y de hecho aprovechar y pasar ya los dos cortos, ver si incluimos como algún otro corto de otras Mm. cineastas y así. Y sí, como que sea como una celebración ahí en Manzanillo. Ujú. Ya saben Eso que si es alguien quiere ir, tiene que llevar para compartir con toda la comunidad, ¿verdad? Comida, o sea, así, con la exacto, acotación, para que si alguien anda por ahí, no crea que va de gratis, ¿verdad? Lleve ahí sus jeans. exacto. Ujú. Sí, y cuando hagamos eso, les voy a avisar de fijo, porque sería chiva ahí, a ver si convocamos bastante gente que pueda ir ahí a la proyección de Manzanillo. Y no nos cabe la menor duda que las asociaciones de Limón, pues obviamente van a recibir muy gratamente la experiencia del corto. También, bueno, metiendo un poco cuchara, yo creo que la experiencia como de asociar a las personas chinas a digamos, como a un solamente un espectro de su valor utilitario, ya sea en el restaurante, en las lavanderías, en Sudamérica es más común que la gente china se dedique a lavanderías, que a mini supers, es como muy internacional, o sea, es como la persona que siempre está ahí, ¿no? Que no hace otra cosa de su vida que no sea estar ahí un poco lo que decías al principio de cómo se revelan las capas, de que, o sea, el estar ahí esconde, bueno, qué es esta persona, de dónde vino, cuáles son sus sueños, qué hacía antes de estar ahí, porque es como que, no sé, como que en el imaginario colectivo latinoamericano, como que la gente china nació para estar en el negocio, o sea, no hacen otra cosa que no sea estar en el negocio. Entonces también mucha gente informante nos reportan que cuando han estudiado en universidades o algo así, la gente les pregunta, ¿usted para qué estudia si va a estar en la pulpería o en el restaurante de sus papás? Entonces es como que, ¿verdad? Uno dice, ¿pero por qué? Y es eso, como restringir estas personas solamente a ese valor utilitario dentro de ese espacio. Entonces va a ser muy interesante, como decías, a nivel latinoamericano, porque sí, la experiencia de la pulpa es muy tica, pero el asociar a una persona china solo a ese valor de lo que genera, digamos, dentro de la comunidad, la lavandería, el mini super, el restaurante, ¿verdad? Es como muy internacional. O sea, es como gente que no existe, digamos, a menos que uno vaya, digamos, ahí, ¿verdad? A ese negocio y ver, bueno, aquí hay una chica que es modelo, ¿verdad? Y a mí me encanta de tu corto. O sea, mucha gente habla de la escena de la moto, que por supuesto que es bellísimo, pero para mí siempre, ¿verdad? Los filtros de las fotos chinas son una joya, ¿verdad? Y esas fotos de ella son hermosas, ¿verdad? Y eso, o sea, de esa reacción de mirar, o sea, la china del súper era modelo, o sea, ¿no? O sea, como esa ruptura, ¿verdad? De ubicarlos, de asociar personas, lo que estábamos diciendo fuera de cámaras, incluso solo el hecho de llamarlo, China, chino, o sea, es como, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy en cualquier lugar es que nadie me dice blanca, o sea, nunca, ¿no? ¿Verdad? Siempre se refieren a mí, buscan referirse a mi persona de cualquier otra manera, que no sea solo por mi, ¿verdad? Mi apariencia física relacionada a una etnia o no. Entonces, sí, no me cabe la menor duda que va a ser como súper interesante esas lecturas y ojalá que puedas compartirnos después, en otro espacio, ¿verdad? Tal vez acá en la universidad o en otro, más de tu trabajo, ¿verdad? Y esta colaboración con China tan interesante. Les dejo entonces, chicas, los micrófonos abiertos para que puedan despedirse.
Bueno, muchas gracias, Katia, y de verdad muchas gracias a todas las personas que andan por aquí y a las que van a ver la transmisión después en línea. Este, es un placer de verdad poder compartir y conversar. Creo que el cine nos regala eso y aprecio mucho estos espacios. Sí, gracias por la invitación y por poder tener esta conversación tan linda esta noche y ojalá que la puedan disfrutar en diferido también. Muchas gracias. Bueno, de parte del Instituto Confucio, les agradecemos muchísimo su participación. Les recordamos también a las personas que van a ver este video, probablemente no sé si van a llegar a al Festival de Cine Chino, pero a partir del domingo vamos a estar en el Cine Magali hasta el 15 de noviembre con películas de cine chino y después estas películas algunas van a moverse al Centro de Cine en Preámbulo. Toda la programación está en nuestro sitio web, así que si les interesa conocer la cultura china desde otra aproximación, bienvenidas y bienvenidos a acercarse a este festival. Para Kim y Nicole, muchísimas gracias por haber compartido un poco de su tiempo el día de hoy y esperamos tenerlas entonces en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias.